produciendo hitos importantes en la unidad. Siupén, Cupech, Plena han sido parte de ese registro de su accionar en la unidad de la Iglesia. Sus grandes predicaciones en estos encuentros a nivel macrozonal, a nivel nacional, han bendecido la Iglesia. ¿Cómo no olvidarnos del Calepos? ¿Cómo no olvidarnos de Enfócate, cojo? y Granda, cojito ergo sum. Y grandes mensajes que han marcado la historia de la unidad de la Iglesia. La academia es uno de sus grandes fuertes. Él tiene un doctorado. No le voy a contar todo lo que el Señor ha hecho a través de su vida, pero creo que a nivel nacional dentro de la Iglesia de Dios es uno de los hombres con mayor prestigio en el área académica, y yo lo honro en esta hora por eso, porque ha bendecido también el que tengamos nosotros que decir en nuestros tiempos desde la mirada bíblico-teológica. Su tesis doctoral tenía que ver con la neumatología, y es por eso que le hemos asignado la preponderancia de la neumatología en los tiempos de hoy. Querido Héctor Patricio Cancino del Valle, te invito a que puedas pasar, tienes tu hora en tu presentación, que Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias. Amén. La honra y la gloria siempre le pertenecen a Dios. Como alguien, hacemos lo que tenemos que hacer, y ese es nuestro rol. Y por supuesto, obviamente, siempre la honra le pertenecen a este Dios maravilloso. Amén. Y bueno, en primer lugar, agradecer a Dios por la oportunidad de estar aquí junto a mi esposa Mónica. Para mí es una bendición estar con ella. Les cuento, tenemos a mi suegra. Un aplauso, ya, un aplauso. A ver, puedo Estos últimos años no me ha podido acompañar en muchos de nuestros encuentros, eventos que hemos desarrollado. Tenemos a mi suegra postrada, una pastora, ahí están los lentes, los ojos. Tenemos a nuestra suegra postrada hace algunos años, y mi esposa ha tomado, el liderazgo. Ella tiene otras hermanas, y ha sido complejo el tema. Ella prácticamente día por medio está con ella, cuidándola, tarde, noches, y ha sido un tema complejo, en un buen sentido lo digo. Yo amo mucho a mi suegra, y ella también me ama. Amén, digan amén por amén. Amén. Sí, tenemos una muy buena relación. Mi suegro ya está en la presencia del Señor hace varios años. Y bueno, yo le digo a mi esposa, tienes que hacerlo porque es una manera de honrar a tu madre hasta el último segundo. Así que la acompañamos lo más que podemos en este proceso, y por eso para mí es una tremenda bendición. Usted no sabe los malabares y ajustes que tuvimos que hacer para que ella estuviera acá. Así que por lo tanto estamos aprovechando al máximo este tiempo de poder salir juntos. Hay mucho agotamiento, estrés, cansancio, así que para mí es una bendición estar con ella ahora la conoce, la Mónica, así que hija de pastor, así que conoce muy bien el ministerio, y como dice ella, me estoy desayunando doblemente contigo. Amén, gloria a Dios. Mira al que está a su lado y dígale, ¿ha sido bendecido durante esta jornada? Dígale, ¿ha sido bendecido? ¿Dios te ha hablado durante este tiempo? Dile otra cosa, eres una bendición para mi vida estar contigo compartiendo este segundo, estos minutos. Y otra cosa más, y lo autorizo. Si ve que está durmiendo el que está al lado medio adormecido, piñísquelo y dígale, despierta sordo o sorda, despierta, apriétela así, piñísquelo. Está autorizado, ¿eh? Así que si escucha un ¡ay! Es porque usted lo piñicó. Amén. Bueno, como decía nuestro amigo
ya de muchos años con Fidel compartiendo. Yo tuve 6 años aquí en Arica pastoreando, y de ahí surge esta visión de parte de Dios a través de una palabra de parte de Él. Y cuando vemos esto materializado, vemos que el propósito de Dios, quizás con muchas declaraciones de escepticismo de que esto nunca iba a resultar, pero cuando Dios está delante de nosotros, todo resulta. Y esto es una visión de parte del Señor, y obviamente los actores, Dios ha comenzado a conectarlos, yo le llamo hombres y mujeres de unidad, y los encontramos en el camino para poder llevar a él. Y siempre me acuerdo del eslogan, siempre la primera reunión que tuvimos en el Hotel Mar Azul. ¿Se acuerdan del Hotel Mar Azul? ¿Cómo se llama? Maipú, ¿no? En Maipú está el Hotel Mar Azul, el Colón. Luego la administradora nos facilitó, me regaló el desayuno esa vez, y nos prestó las instalaciones para hacer la primera reunión. No había nada, no existía SUPEN, nada, simplemente una obediencia a la voz de Dios. Y yo le puse un eslogan: un intento a la unidad. Fue un intento, pero damos gracias a Dios porque ese intento se materializó, y hoy día podemos decir que sí, hay unidad en medio de nosotros. Hay amistad, hay compañerismo, hay respeto, y se ha ido estructurando obviamente algo muy hermoso entre nosotros que, bueno, Siupen es mamá de Cupech, y hoy día hemos infectado a Plena, que es la agrupación que contiene, yo creo, a la mayor cantidad de entidades macro del país. Yo creo que, sin lugar a dudas, creo que no equivocarme, yo creo que estamos representando a más de 2 millones de personas, más de 2 millones de cristianos evangélicos, y quizás mucho más. También las entidades más importantes del país están trabajando, y la estructura que hoy día asumió Plena es la estructura que tiene Siupen y tiene Cupech. Así que damos gracias a Dios por esto, porque cuando el Señor está metido, no ha sido fácil, ha sido complejo, pero hasta ahora Dios nos ha ayudado. Así que Fidel es un hombre de unidad, y doy gracias a Dios por la vida de Fidel. En tiempos complejos, tiempos difíciles, Fidel ha estado adelante, marchando por este gran desafío de la unidad, y seguimos avanzando para la honra y gloria del Señor. Amén. Bien, vamos a ir a lo que no prendieron. ¿El data? Parece que no. Bueno, como dice nuestro obispo Fidel, lo mío de tecnología, hermano. Es un botón. Es un pin. Ahí sí. Es justamente, creo que los macroseminarios apuntan a 2 enfoques principales. Uno es un enfoque de carácter ministerial, de apoyo pastoral, entregando herramientas y conocimiento a los ministros y al trabajo transversal que realizan, pero el otro enfoque también tiene un enfoque más académico, más teológico, más metodológico. Entonces estos 2 elementos no son diferentes, sino se mezclan y se entretejen para poder darle más fortaleza al trabajo y al desarrollo del ministerio aquí en el norte, en este caso, y donde quiera que estemos. Y por supuesto acá, claro, la exposición de Jorge Julca, ¿no? De Ricardo, yo la vi porque también se topan con algunos de los elementos que de alguna forma yo voy a exponer, y veo una imagen en donde están las fibras que se entretejen para formar tela, ¿ok? Se van entretejiendo, y yo creo que la exposición o las exposiciones que se han ido desarrollando y presentando acá se van entretejiendo para poder formar la tela y la figura que nosotros necesitamos terminar en la conclusión del epílogo de este seminario. Amén. Así que, como yo digo, hay que ponerle bastante carne al hueso, ¿ok? Y le estamos poniendo carne al hueso en este aspecto. Y lo otro muy importante es que son macro temas. Estamos hablando de temas muy gigantes,
y usted se dará cuenta que en una hora es muy complejo poder exponer todo lo que a lo mejor podemos profundizar, aparte de la inspiración que usted puede recibir en el momento. Así que me corresponde exponer ahora lo que Fidel ha dicho, la preponderancia de la neumatología en la actualidad. Yo no voy a hacer un estudio para hablarle de neumatología propiamente tal como doctrina, sino algunos elementos que creo que son necesarios e importantes que se desprenden de la doctrina neumatológica. Entonces, algo muy sencillo como esto, y es, si usted no sabía, la neumatología obviamente es una doctrina que está inserta dentro de la teología sistemática, ¿ok? Y esto en todas las escuelas teológicas, obviamente la neumatología es parte, obviamente, de este proceso. Y esto es un término compuesto, obviamente, de dos palabritas griegas. Solamente voy a mencionar esto, que es el neuma. Es el neuma, que se está refiriendo principalmente al concepto del espíritu, pero también un concepto más transversal, el soplo, el hálito, el viento, que de alguna manera y de forma metafórica, obviamente establece ese ser inmaterial, pero también que genera influencia. Y dentro de todas las características, obviamente, de la neumatología, estamos hablando de una doctrina bastante profunda, obviamente, desde lo bíblico, Viejo Testamento, Nuevo Testamento, que habla de su naturaleza, de su divinidad, de sus características, de sus propiedades divinas, su relación con la iglesia, su relación con el ser humano. Obviamente, hay manifestaciones a través de dones, de frutos del Espíritu, de ministerio, de muchas características que hoy día, de alguna manera, podemos, como parte de la Trinidad, etcétera. Varios elementos que podemos nosotros desentrañar dentro del aspecto neumatológico. Yo no voy a hablar de estos elementos netamente doctrinarios, sino voy a hablar de otros elementos que creo que son pertinentes porque el tema en sí, cuál es la relevancia o la pertinencia que tiene la neumatología en la contemporaneidad. O sea, de mi punto de vista, bueno, hay otros puntos que a lo mejor sí pueden conectar, y creo que eso es muy importante entenderlo. Y obviamente estudiamos la doctrina del Espíritu Santo. O sea, podríamos decir que la neumatología, su enfoque es justamente el Espíritu Santo en todas sus dimensiones. Es un estudio profundo del Espíritu Santo. Y más bien, como alguien dijo por ahí, esto no solamente el logos establece estudio, como que el estudio de repente es como de repente tomar algo, meterlo debajo de un microscopio y analizarlo. Pero también el concepto de logo en su mayor expansión de su terminología significa también comprensión. Tratamos de comprender la dinámica del espíritu. Tratamos de comprender a Dios dentro de lo manifestacional. ¿Quién es Dios y cómo vamos conociendo? Nosotros conocemos a Dios por sus atributos, por sus propiedades. Dios es eterno, Dios es infinito, Dios es todopoderoso, es omnisciente, es un Dios de perseidad, existe por sí mismo, Dios es santo. Te das cuenta que vamos conociendo a Dios por sus propiedades, por sus atributos, por sus manifestaciones, vamos conociendo la realidad de Dios. Por lo tanto, de igual manera, vamos conociendo al Espíritu Santo de esa misma forma. Entonces podríamos decir de que en este aspecto, Dios y el Espíritu si hablamos de un concepto, son indefinibles, porque son seres absolutos. Lo que es absoluto es indefinible. El Espíritu Santo es eterno, es extraordinario, y mi terminología humana y mi lógica humana no alcanza a dimensionar la naturaleza y el carácter del Espíritu, por lo tanto no tengo la capacidad de poder definirlo humanamente. ¿Ok? Pero sí podemos llegar a conocer, ir conociendo y también tener una actitud de comprensión de quién es el Espíritu. ¿Ok? Eso es muy importante. Y dentro de estos desafíos, obviamente, ¿de qué manera nos podemos preguntar de qué manera la neumatología nos sirve en este tiempo? ¿De qué manera la neumatología se conecta a todo lo que hoy día está pasando en el mundo de hoy? ¿De qué manera la neumatología es pertinente para toda la dinámica que se está produciendo en este tiempo, en esta contemporaneidad? Y de hecho, todo lo que han hablado mis antecesores se conectan también a lo que yo voy a hablar de forma muy fugaz, para no detenerme mucho tiempo en lo que estamos hablando. Entonces, solamente a modo de introducción, esto lo mencioné en algún momento, y entramos en este aspecto.
tenemos que decir, no sé si lo dijo el pastor Jorge o Ricardo, de los cambios. Estamos en un proceso de cambio. Julka, ¿no? Julka. Y los cambios que se están produciendo en el mundo de hoy son cambios profundos. Pero hay que añadirle un adjetivo. Son cambios profundos, pero también son cambios vertiginosos. O sea, cuando hablamos de vertiginosidad, hablamos de que los cambios son rápidos, son demasiado rápidos. Y aquí existe la primera consigna. Lo que hoy es, mañana ya no es. Lo que se hablaba ahí a través del celular, iPhone no sé cuantito que no pronunció, pero aquí los iPhone, los Samsung y 12, 13, 14, yo compré el teléfono más actualizado, más completo, con una cámara mucho más, con píxeles más nítidos, o tengo en el aparato, tengo un procesador más potente, etcétera, y lo compré y ya me di cuenta que ya hay otro. O sea, lo que hoy es, mañana ya no es. Pero sí, lo único que yo voy a decir, no voy a redundar en lo mismo que se ha hablado, que los cambios se han producido. Entonces, el cambio en América Latina y el mundo, hablamos de la región, son muy visibles a nuestra experiencia de vida y en particular, si nos centramos en nuestro enfoque de estudio, nuestro país ha experimentado cambios. Y aquí hay dos aspectos importantes. Tenemos, esto es muy relevante, cambios en el contexto sociocultural. O sea, los cambios son tremendamente relevantes en América Latina, en muchos sectores del mundo, a nivel sociocultural. Pero también yo injerto desde la espiritualidad o desde la neumatología los cambios que se han ido produciendo en la espiritualidad. Y eso es un tema muy, pero muy, muy importante. Solamente como referencia. Evgenia Fediakova, que es una doctora, una PhD rusa que está en Chile, que trabaja en la Universidad de Santiago, ella dentro de sus investigaciones habla de la espiritualidad de la juventud pentecostal, por ejemplo, y dice que la juventud pentecostal, dentro de los cambios que se han ido produciendo, obviamente tiene un pensamiento muy particular al común denominador del resto de la iglesia. Entonces, eso para ella ha sido un cambio muy relevante. También el surgimiento de una religiosidad alternativa. Hoy día nos damos cuenta de que hoy día no existe solamente un camino religioso, sino que han ido existiendo otros caminos de alternativa en donde mucha gente comienza a mirar otras luces religiosas que no son tradicionalmente las mismas. Y eso también ha sido un cambio relevante. Y Max Weber, que es un sociólogo muy importante, justamente la rutinización del carisma. O sea, el carisma se ha ido rutinizando en algunos sectores y han perpetuado en la tradición justamente ciertos elementos que obviamente hoy día se han ido quebrando y se han ido transformando en otro tipo de evidencia. Solamente es una referencia. Ella, Evgenia Fediakova, por ejemplo, ha escrito varios libros, Política y Sociedad, La religión del Chile del Bicentenario, y también el último libro que había escrito, que aparece justamente este antecedente de la juventud, Evangélicos, Política y Sociedad en Chile. Si usted los puede adquirir, son muy interesantes. Ella hace otra encuesta sociológica muy interesante al país. Así que yo tuve la otra vez una entrevista con ella de manera personal y conversamos el tema. Entonces, ella también manifiesta dentro de esta expansión que en los últimos 30 años, dentro de estos cambios, ha habido un mejoramiento significativo de los estándares de vida. Estamos hablando del país, en este caso, ha habido una disminución de la pobreza. Hay una aceptación generalizada de la democracia. Obviamente, de los años 90 en adelante hubo un proceso de cambio político que genera cambios profundos dentro de nuestro contexto social, nacional. Vemos el cambio de patrones de consumo. Hoy día la gente tiene un acceso masificado a poder ya ir a lo que se ha mencionado, a los malls, a los centros comerciales, a los outlets. Hoy día también los outlets son famosos hoy día, porque hoy día se están vendiendo incluso muchos artículos de marca a un bajo costo y la gente invade los outlets, incluso viaja a distintos países como a China o los Estados Unidos a comprar ropa, etcétera, porque obviamente también es más barato. Tenemos el acceso masificado a bienes culturales, lo que antes no se veía décadas atrás, el acceso a los cines, la feria de libros,
los métodos electrónicos de comunicación, revolución tecnológica, acceso a Internet, etcétera, etcétera. Y habla hoy todo lo que hoy día en forma rápida se ha ido injertando, incluyendo hoy día lo que es la IA o la inteligencia artificial, que ya algunas iglesias están ya incursionando para poder incluir dentro de esos cultos. No sé si ustedes supieron de que en algún momento se realizó un culto virtual a través de inteligencia artificial, en donde había un predicador virtual, había una congregación virtual y un mensaje virtual utilizando la misma inteligencia artificial. O sea, eso es una cosa extraña, pero que algunos ya lo están usando, obviamente, para no invadir la privacidad, no mover a la gente. Es más fácil llegar a la casa a través de una pantalla, a través de un celular, que usted se movilice desde su casa, gaste dinero para poder movilizarse y llegar a una iglesia, a un templo, a poder congregarse. Entonces, en muchos lugares esto lo están eliminando y están trabajando de manera vital. La pregunta es, ¿será bueno? ¿Será malo? ¿Es efectivo? ¿Vamos para allá? Bueno, solamente se lo dejo. Estos son antecedentes nomás. Entonces, ¿qué es lo que hace Fediakova acá? La doctora Fediakova, ella presenta un escenario de transformación social en Chile. O sea, ella demuestra de que Chile ha experimentado transformaciones graduales en nuestro proceso histórico, pero que esta transformación ha afectado y ha pasado por la iglesia evangélica. Y yo le voy a decir por qué, de qué manera. Entonces, a la luz de estas investigaciones, que son a través de encuestas, esto se llaman investigaciones empíricas, que son a través de encuestas, cuestionarios, entrevistas, etcétera, se han hecho a lo largo del país y nos demuestra que este proceso de cambio que ha ido generando la iglesia, obviamente han sido cambios muy fuertes hacia nuestra iglesia chilena. Entonces podemos afirmar lo siguiente con respecto a todo esto. Yo estoy condensando miles de antecedentes en algo muy sencillo y rápido, pero ¿qué podemos afirmar y qué podemos concluir con todo esto a modo de introducción? Que sin temor a equivocarnos, se está reescribiendo una nueva manera de ser y hacer iglesia en el presente tiempo. Eso es un dato muy importante. Y no solamente en Chile, sino en el mundo. Hoy día se está, de alguna manera, reestructurando la manera no solamente de hacer iglesia, sino de ser iglesia. Y eso es muy potente, porque de alguna manera está trastocando, ¿qué cosa? Se está gestando una eclesiología y una misiología atípica a la modernidad. O sea, nuestra eclesiología, nuestra misiología está experimentando cambios abruptos frente a todo lo que hoy día está ocurriendo en nuestra sociedad. Solamente dejarlo en ese. Y aquí nos encontramos con algo que en algún momento se habló, no sé si Ricardo habló de esto, el tema de los paradigmas. Esto para mí es muy importante. O sea, frente a todos estos cambios vertiginosos que se están procediendo en la sociedad, en la cultura, en las iglesias, hay un gran cambio que se está produciendo. Nos enfrentamos con este término, los paradigmas, que son mapas mentales, estructuras mentales que se estructuran como verdaderos filtros. De todo lo que viene hacia mí, yo lo codifico a nivel mental, entendiendo si esto realmente está de acuerdo a mi forma de pensamiento, está de acuerdo a mi verdad, está de acuerdo a mi doctrina, está de acuerdo a todo lo que yo entiendo y conozco y fui formado de esa manera. Entonces, estas reglas que están orientadas a generar límites y a poner soluciones a problemas de estos límites, ¿qué hacen? Limitan la flexibilidad, influyen en la percepción y filtran la aceptación de nuevas ideas. ¿Ok? Los paradigmas de alguna manera están ahí filtrando lo que estamos haciendo. Es como que yo de repente, claro, yo tengo una estructura litúrgica en la iglesia y la gente sabe de que yo comienzo con una oración de apertura, después viene una alabanza o alabanzas de júbilo, después de la alabanza de júbilo viene una lectura de la palabra, después seguimos cantando, después alguna oración por ahí entre medio, aunque algunos ya no oran, pero la ponemos entre medio,
y después quizás de la oración, un momento, algunos pueden levantar la ofrenda en ese momento antes del mensaje, o algunos la toman después, y generalmente antes del mensaje, unas alabanzas lentas en donde adoramos y reflexionamos, y viene el mensaje. Entonces la gente, dentro de su estructura mental, sabe más o menos cómo es la estructura del culto. ¿Es así o no? Y en esa estructura, obviamente, claro, la gente comienza a dimensionar lo siguiente. Bueno, predica el pastor, o predica el ministro que ahí, o el líder principal que le acompaña al pastor. Ese domingo está puesto en el programa, todos saben. Pero a veces en la iglesia tenemos coordinadores. Los que coordinan el culto están adelante. No sé si algunos usan coordinador de piso, pero la mayoría usa coordinador visible, que va dirigiendo el culto y va haciendo pasar a la gente. Entonces el hermano que está ahí dice, ay, que no me gusta mucho el coordinador, en realidad no me gusta. Y como yo sé que más o menos a cierta hora entra el mensaje, porque el que predica me gusta, y no me gusta el coordinador, así que calcula más o menos 40 minutos, 50, y me voy a dejar caer los 50 minutos porque yo sé que es la hora del mensaje. Entonces, obviamente, claro, llega el hermano y sabe que esa hora, simplemente por gusto, quería escuchar el mensaje, pero no quería estar con el coordinador que estaba dirigiendo el culto. ¿Por qué? Porque hay una estructura de por medio. Pero ¿qué pasaría si de repente comenzamos el culto con el mensaje? O sea, comenzamos el culto con la palabra y después todo lo demás. Claro, el hermano llegaría a los 50 minutos, ofrendaron, cantaron y no venía el mensaje. Bueno, no, si ya predicó. ¿Y cuándo? Al principio. Y al principio, ¿cuántos habíamos? No, habíamos 15 hermanos. En una congregación de 80, de 100, habíamos 15 al principio. Y comenzó el pastor predicando la palabra. Claro, algunos llegaron a la mitad del culto. No sé si les pasa que algunos hermanos como que llegan tarde, ¿no? Eso pasa en todas partes. Hasta los pastores llegan tarde. Habla Cristo. Dile que está a su lado. Ya, pues sea puntual, pues sea puntual. Sea puntual. Sea puntual. Bueno, cuando nosotros cambiamos el orden de lo establecido, se van rompiendo paradigmas, hermano. Y a nadie le gusta que le rompan sus paradigmas. A nadie le gusta que le ocupen la silla que él usa toda la semana. A nadie le gusta que le cambiemos el orden que tiene establecido. A nadie le gusta que le desarmen su estructura. A nadie le gusta que de repente, si todos nos miramos la nuca y de repente llega el culto y contar que todas las sillas están en un círculo. ¿Y qué pasó? Me cambiaron la estructura de la iglesia. Me voy de la iglesia porque aquí están todos locos. Yo estaba en una iglesia rectangular y ahora es circular. Aleluya. Bueno, no puedo tenerme mucho de eso. Hay una figura de cambios de paradigma, ¿ves? La cerebro, ahí usted está pensando en los engranajes. Cambios de paradigmas. Yo soy así y no puedo cambiar. 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 ¿Y quién le dijo que no podía cambiar? Amén. Pero vamos a las cosas interesantes. De repente, claro. Y vamos a ir matizando esto, hermanos, de la siguiente manera. Estábamos con mi esposa, una vez estábamos en el hospital, porque había un joven que había tenido un accidente en Calama, lo trasladaron de Calama a Antofagasta, urgencia, porque había tenido una caída, estaba con un daño encefalocraniano. No teníamos acceso al lugar y fuimos con los jóvenes de la iglesia, algunos hermanos, y fuera de la urgencia pusimos un parlante y nos pusimos a orar, fuera del hospital. Y levantamos las manos, oramos por fe. ¿Cuántos creen que Dios continúa operando milagros? Pregunto por si acaso, ¿no? Oiga, me he encontrado muchas sorpresas. ¿Cuántos creen que Dios sana todavía? Y que liberta a los endemoniados. Y que Dios transforma a las personas. Me siento respaldado con lo que usted me dice. Si no me voy.
Amén. Y sabe que levantamos los brazos, claro, están todos locos, pero creemos que Dios puede hacer una obra en nuestro hermano que está allá. Y a mí se me ocurrió, había mucha gente fuera de la urgencia sentada, me parece que todavía tiempo de pandemia, no me recuerdo, sí, todavía hay algunas restricciones, no podíamos entrar directamente al hospital, estábamos con nuestras mascarillas, pero sí podíamos salir, ahí, pero todavía no hubo unas restricciones. Y se me ocurre hacer un llamado al arrepentimiento, ¿ya? Un llamado al arrepentimiento, a entregar la vida a Cristo, simplemente una oración al aire. Y la hice pensando en que la gente que estaba allá escuchaba, nosotros estábamos lejos, estábamos con un parlante, y le hicimos. Y ya, seguimos orando, y nosotros teníamos un compromiso con mi esposa y teníamos que retirarnos. Así que los jóvenes quedaron ahí, los hermanos quedaron, uy, tenemos que retirarnos, tenemos otro compromiso. Así que nos íbamos yendo y de repente sale una muchacha, una mujer, sale del rincón de allá y se dirige a nosotros. ¡Guau! Y antes de salir, ella nos intercepta y nosotros nos cruzamos y estaba muy emocionada. Y tuvimos una pequeña conversación, le dijimos, ¿qué te ocurre? Sí, yo hice la oración que usted hizo, y usted me dice, gloria a Dios, amén, porque entregó su vida a Cristo, ¿no? Por algo así tan espontáneo, tan natural, y que esa persona corra hacia nosotros y nos diga, entregué mi vida, que hice la oración que usted hizo. ¿Y qué te ocurre? Le dijimos, no, que tengo a mi pareja ahí dentro del hospital. Ah, tu pareja. Claro, uno dice, está José, está Juan. ¿Y cómo se llama? No, se llama María. Despacito. Era lesbiana. Bueno, yo le voy a decir que en 4 décadas atrás yo la reprendo. Apártate de mí, Satanás, al infierno. ¿Ok? Pero ¿qué hacemos ahí? Hoy día estamos plagados de gente que está saliendo, lo digo con mucho respeto, está saliendo del closet, hermano. Nosotros veníamos en el bus con mi esposa, en un bus hacia acá, y estábamos los 2 asientos delanteros y el primer asiento delantero, los 2 asientos delanteros, y nosotros estábamos el segundo. Venían 2 chicas lesbianas, abrazándose. Nos dimos cuenta de inmediato, después se bajaron en Iquique, parece que se bajaron ellas, pero fue una cosa muy, como que de repente, claro, dentro de los paradigmas que tenemos, como que eso nos choca, ¿no? Como que eso nos choca. ¿Cómo nosotros vamos a lidiar hoy día, iglesia, con esta nueva estructura que se está gestando hoy día dentro de nuestra sociedad? ¿Cómo hoy día vamos a lidiar con el transgénero? ¿Se ha preguntado eso? Yo estoy hablando, Ricardo, que debemos formar escuelas para padres. ¿Cómo estamos lidiando con el bullying dentro de los colegios? Que es un tema complejo en Chile. ¿Ok? Hay papás que ya no quieren enviar a sus hijos a los colegios por el famoso bullying, por la famosa violencia intraescolar. Ahí están los famosos, ¿cómo le llaman esas escuelas en casa? ¿Cómo le llaman esas escuelas libres? Homeschool, ¿no? Homeschool. Hay algunos que están prefiriendo ese tipo de dinámica, esa estructura, un nuevo paradigma. Pero hoy día, ¿por qué? Porque los temas socioculturales hoy día están invadiendo nuestra sociedad. Ahora, alguien me dijo por ahí, solamente para ilustrar, claro, nosotros decimos no al aborto. ¿Ok? Tenemos un aborto en 3 causales. ¿Cuáles son las 3 causales? Por violación, inviabilidad del feto y cuando está en riesgo la vida de la madre. Eso es ley en Chile. O sea, hoy día hay una ley de aborto en 3 causales. El presidente de la República promulga este último tiempo establecer un aborto legal, que es el aborto libre, en Chile, y hoy día eso vaya al debate, como también la eutanasia. Pero la pregunta es, si nosotros proponemos no al aborto, yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes están a favor del aborto? Medio débil, ¿eh? Es que usted no sabe con la pregunta que va a salir, por eso me dijo débil. ¿Usted está a favor del aborto? Claro, pensamos que la mujer no debe abortar. La pregunta es, ¿qué la iglesia hace? Porque yo no quiero que tú abortes,
Y te damos fundamento bíblico, un fundamento cristiano, ético, cristiano, y le damos un montón de fundamentos para que no aborte. Pero ¿cuál es nuestra propuesta de acompañamiento hacia la mujer violentada? ¿Cuál es nuestra estrategia de acompañamiento, de transitar con esta mujer que hoy día, claro, no tiene ganas de tener a su hijo porque fue violada, por ejemplo, pero nosotros le hemos asesorado para que ella tenga a su hijo y a lo mejor no lo tiene de la mejor manera, pero lo tiene, asume ese reto, asume esa responsabilidad o ese desafío, pero de qué manera nosotros asesoramos o establecemos una escuela de seguimiento para con ella. No la tenemos. Y no basta solamente con una sesión de consejería. Es un proceso de acompañamiento. ¿Ok? Bueno, ahora, la realidad solamente una muestra. La realidad contemporánea que debe enfrentar la neumatología. Hoy día solamente esto, se habló esto del posmodernismo, pero yo quiero destacar aquí 4 cosas en este posmodernismo. No creen en verdades absolutas. Son espirituales, pero no les atrae la iglesia tradicional. La pregunta es, ¿cómo defino la iglesia tradicional? ¿Y de qué manera sería la iglesia no tradicional? Mire, ven la Biblia como un libro antiguo e irrelevante para el día de hoy. O sea, de ninguna manera la Biblia es un patrón de conducta moral para la gente. Y otros andan a la deriva, mire, andan a la deriva buscando canalizar su fe. Por lo tanto, el mercado hoy día social está ofreciendo a los posmodernos dejar de andar a la deriva porque yo te propongo una buena oferta para que canalices tu fe. Mira, yo no estoy metido en esta iglesia tradicional, tengo otra manera eclesiológica, y no te preocupes con las verdades absolutas, somos flexibles en todo este proceso. No te preocupes por la Biblia, nosotros tenemos otra manera de aprender y entramos en las filosofías trascendentales, entramos en el yoga, entramos en el reiki, entramos en distintas cosas y hoy día, hermanos, hay iglesias que hoy día están suavizando su realidad de iglesia para poder lograr captar. El ciudadano posmoderno eminentemente es la generación joven. ¿Me escucha bien? El ciudadano posmoderno es la generación principalmente joven, la generación emergente. Conozco iglesias que no tienen ni un joven. Tú, Ricardo, recorres muchos lugares. Hay iglesias que no tienen jóvenes. Hay gente adulta y lo digo con mucha altura. No es que sea malo que hayan adultos, pero si una iglesia no tiene jóvenes, no tiene futuro. ¿Me escucha bien? Y si no tienen ellos niños, peor. Si no hay adolescentes, peor. Y estamos hablando de... La pregunta es, ¿cómo alcanzamos al ciudadano posmoderno? Con estos elementos, hay muchos otros, pero yo destaqué solamente estos. ¿Cómo lo alcanzo? ¿Ok? No puedo tener más. Lo que no se ha mencionado acá es modernidad líquida. Hablaron de la hipermodernidad, pero no modernidad líquida. La propuesta de Zygmunt Bauman, que falleció hace muy corto tiempo. Este sociólogo polaco, obviamente, habla de esta modernidad líquida. ¿Y qué es lo que es la modernidad líquida? Obviamente dice este sociólogo, justamente para poder de alguna manera establecer este concepto hacia la sociedad líquida o amor líquido que él le llama,
para definir el actual momento de la historia en que las realidades sólidas de antaño, que vienen desde la modernidad, como el trabajo, como el matrimonio para toda la vida, se han desvanecido. O sea, todo lo que aparentemente era demasiado sólido, muy estable, muy consolidado, hoy día se ha licuado. De hecho, hoy día los divorcios han superado los matrimonios civiles. De hecho, los jóvenes hoy día no quieren contraer matrimonio. Los jóvenes hoy día prefieren convivir, porque el ejemplo de sus padres ha sido un matrimonio de violencia, un matrimonio de destrucción y finalmente de separación, ya sea civil o de hecho, y el modelo de paternidad, el modelo de familia ha sido un caos. Por lo tanto, la motivación que tiene un joven para poder contraer matrimonio como una institución sólida hoy día no es creíble. Amén. Dicen cuenta que los jóvenes hoy día no quieren tener hijos. Los que han logrado casarse o están juntos no quieren tener hijos, prefieren tener gatitos que perrito. Oye, si el perrito se me enferma, lo llevo a la clínica perruna y me cobran 500 lucas, hermano, por curar al perrito. Y yo he visto de personas que andan trayendo en coche a los perritos, hermano, en coche. Y le dicen, hijo, mijito. Le hacen cumpleaños, hermano. Les tienen camas. Pero no quieren tener hijos. ¡Wow! Un secreto. ¿Sabes lo que dijo? No sé si fue Gaddafi. Dijo, nosotros vamos a conquistar el mundo, dijeron. Y no va a ser necesario tomar las armas para conquistarlo. ¡Wow! ¿Ya? Lo vamos a conquistar con nuestras propias generaciones. ¿Y sabe cómo? Porque el árabe o el musulmán tiene hijos, fructifican en hijos y tiene muchos hijos, y las mujeres tienen hijos porque la mujer está hecha para eso, según su concepción, su concepción cultural, filosófica. La mujer está en la casa y tiene que tener hijos, pero ellos lo ven como una estrategia de invasión. Pero ¿cuál es la filosofía? Como los judíos. Ellos toman a los bebés desde pequeños y comienzan a instruirlos y meterle el Islam, el Corán y todo el documento sagrado que ellos tienen y los meten desde pequeños hasta que ellos crecen. Europa se está haciendo musulmana, ¿sabe usted eso? Francia se está haciendo musulmana, Australia, están llegando a América Latina. Y nuestros hijos no quieren tener hijos, quieren tener perrito. ¿Cuál es la educación de la iglesia? ¿Cuál es la orientación de la iglesia? Y aquí, hermanos, hay un problema pedagógico. Y eso es para un libro, hermano, que es cómo desarrollar una pedagogía que verdaderamente transforme nuestra realidad eclesiológica. Amén. Esto yo no lo voy a hablar ahora porque no tenemos tiempo. Hay una espiritualidad posmoderna, no se la voy a hablar porque no tengo tiempo. La voy a mencionar. Hay una espiritualidad subjetiva, una espiritualidad emocional, una espiritualidad posmoderna como tribal. Algo habló de las tribus y de las urbes. Una espiritualidad ecuménica, una espiritualidad sincretista, indiferencia, posmoderna, igual no la voy a, no tengo tiempo para esto. Y bueno, y aquí mi amado amigo Ricardo habló de Gramsci. Se entretejió en la tela. Pero lo mencioné porque esto es muy importante. Gramsci, mire, vio a las iglesias organismos de caridad. Él es el padrino del marxismo cultural. Y vio
las iglesias como organismos de caridad, medios de comunicación, escuelas como organizaciones que necesitaban ser, escuchen bien, ser invadidas por pensadores socialistas. O sea, hablamos de un trabajo estratégico de invasión. ¿Eso será cierto, dice usted? ¿Ok? Y yo quiero hablar de unos puntos acá solamente sobre esta referencia. Mire, él habla mucho de la guerra de posicionamiento. ¡Wow! Oye, me interesaría tomar este concepto para la iglesia, hermano. ¿Saben por qué? ¿Cómo un concepto gramsciano? Bueno, claro que sí, porque yo le voy a decir algo. Nosotros hemos perdido posicionamiento. Hemos abandonado las calles, abandonamos las plazas, abandonamos las universidades, abandonamos el gobierno, abandonamos todas las entidades y se las dejamos a aquellos que realmente destruyen nuestra nación. ¿Qué pasa con la iglesia? Esto se llama también, la comparó con la guerra de trincheras o la guerra de movimiento de maniobra, muy estratégico, que sería un asalto súbito y pleno, la cual terminaría en un levantamiento social total. Escuche bien, yo le voy a decir esto está trabajando en Chile y en América Latina y en otros lugares del mundo. Nada de lo que ha sucedido en Chile es casual, hermano. Nada, absolutamente nada. Aquí hay todo un trabajo de pensamiento, hay un trabajo ideológico, hay un trabajo de gobierno, un trabajo estratégico, filosófico, porque los gobiernos tienen filosofías de gobierno. ¿Ok? No quiero hablar mucho de esto, pero esta guerra de movimiento, mire, ¿qué es lo que hace Gramsci? En otras palabras, Gramsci toma el marxismo tal cual como lo expresa Carlos Marx, ese marxismo en esa tensión entre la burguesía y el proletariado. Los burgueses oprimen a los proletarios. Entonces, Marx decía, bueno, invertamos la pirámide, porque esto es injusto. Pero él hablaba algo interesante, decía, bueno, Marx decía, si es necesario tomar las armas para la revolución, tomaremos las armas para poder traer cambios a nuestra nación. O sea, si es necesario tomar las armas y enfrentar esto con la violencia, lo haremos. ¿Qué es lo que hace Gramsci? Gramsci toma el pensamiento de Marx y le da un toque. ¿Y sabe cuál es el toque? Que el marxismo que propone Gramsci, que es el marxismo, es un marxismo exclusivamente ideológico. ¿Me escucha bien? Y se quieren tomar dos esferas. Si usted no lo sabe, dos esferas se quieren tomar. Una, la cultura, y la otra, ¿cuál cree usted? La educación. Ese es su objetivo de conquista. Su objetivo de posicionamiento es tomar la cultura y la educación. ¿Por qué usted cree que querían instaurar la educación sexual integral en Chile? Sexualizar a nuestros hijos, ideologizarlos desde pequeños, como lo dijo un educador, me parece que lo dijo en Antofagasta, el que vino el que hacía el Straude, el pastor Straude, que hablaba de los niños que tenían problemas de TEA. Él dijo algo muy interesante, dijo que dentro del proceso educativo, los tres primeros años de un pequeño, y pudimos llegar hasta los 6 inclusive, pero los 3 primeros son claves para formar un patrón de conducta que marcará el destino de su vida. Por eso el mundo musulmán y el mundo judío, y esto es cierto, ¿qué es lo que hacían los judíos? El texto de la palabra, instruye al niño en su camino, pero cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay un tema pedagógico. Y lo que me pareció extraordinario en esto también, cuando otro expositor, un doctor en educación, dijo algo, pero que a mí me voló los sesos.
dijo, ¿cuántos de nuestros hijos fueron a la escuela dominical? ¿Cuántas horas siendo los domingos a la escuela dominical? Años, crecieron en la escuela dominical. Y dijo algo que me pareció grave, pero desafiante. Sergio Salomó, doctor Sergio Salomó, dijo, se necesita una clase de humanismo y una clase de filosofía humanista atea en la universidad para derribar las miles de horas de escuela dominical. Y yo dije, ¿pero cómo es eso? Yo soy fruto de la escuela dominical. ¿Hay alguno que fue a la escuela dominical acá? ¿O son todos posmodernos acá? Yo fui a la escuela dominical, tuve maestras, pero ¿sabe qué? ¿Pero cómo es eso? Bueno, en Arica aquí mismo llegó una chica de la iglesia que era presidenta de los jóvenes, que aquí, que allá, que había el seminario, que aquí llegó un día, entró a estudiar a la universidad, una carrera humanista, obviamente de académica en la universidad, y un día llega a mi oficina y me golpea, pastor, quiero conversar con usted. Siéntese. Me dice, pastor, tuve una clase en la universidad de filosofía y salí totalmente confundida al nivel de cuestionar la existencia de Dios. Y estamos hablando de una chica nacida en el Evangelio, alumna permanente de la escuela dominical en todos sus procesos, y bastó una clase de filosofía para desbaratar todo lo que había sido entregado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Informando o formando? Ese es un desafío nuestro. Estamos verdaderamente informando, y lo que quiso decir Salomón fue que realmente tenemos que revisar nuestra pedagogía, cómo nosotros estamos enseñando la doctrina. Y entendí un proceso. La información tiene que derivarse a la formación. Pero la formación debe llegar a la transformación. ¿Me escucha bien? Información, formación, transformación. A veces llegamos solamente a la información, a veces llegamos a la formación, pero no estamos transformando vidas. Entonces, eso es un dato muy importante, y esto es lo que está pasando con Gramsci. Ganar, mire el concepto de las trincheras, ganar territorio pedazo a pedazo. Como dice el chiste, ¿cómo se comen las hormigas a un elefante? ¿Quién sabe? ¿Cómo se comen las hormigas a un elefante? Pedazo a pedazo, poquito a poquito. Se pueden demorar, pero finalmente se come el elefante, hermano. Amén. Pedazo a pedazo, paso a paso. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer a través de toda la filosofía gramsciana? Es control ideológico sobre las instituciones de la sociedad civil, revolucionarios en posiciones estratégicas dentro del Estado. Es por eso que hoy día necesitamos colocar gente cristiana, bien fundamentada, con buena base, en todos los estamentos de nuestro país. Tienen que estar metidos en las seremías, tienen que estar metidos en las alcaldías, tienen que estar metidos en la industria, tienen que estar metidos en las universidades, tenemos que estar metidos en las juntas de vecinos, tenemos que estar metidos en todas partes, hermano. La iglesia tiene que estar presente. Amén, Señor. Si nosotros no lo hacemos, otros lo van a hacer. ¿Por qué Chile tiene tanta violencia? ¿Sabe por qué tiene Chile tanta violencia? Porque la iglesia perdió el control. En Chile nos quejamos que la violencia, que no se puede salir, que en aquí, hermano, la iglesia perdió el control y se dio su terreno. La iglesia tiene que tomar posesión de la tierra.
tiene que tomar posesión de este país. Desde Arica a Punta Arenas, la iglesia tiene que tomar el lugar que le corresponde tomar y entronizar a Cristo. Y esa es nuestra responsabilidad. Entonces Gramsci dice que en la política, en la guerra de posición, una vez ganada, mire, en la política, dice Gramsci, la guerra de posición, una vez ganada, es definitivamente determinante. Que Dios nos ayude en este proceso. Y solamente voy a hablar de esto para poder terminar y continuamos mañana. El deconstruccionismo ideológico. Esto es muy importante, hermano. Es la desmantelación en proceso de los principios y valores universales. Lo que hablaba Zygmunt Bauman, todo se licúa. Pero ¿cuál es el proceso? Que hoy día el proceso no es destrucción, no es destrucción frontal e inmediata, es una desmantelación en proceso. El matrimonio, la familia, la patria potestad de los padres hacia sus hijos, el concepto de la vida. ¿Usted se recuerda en el borrador de la Constitución política que se quería instaurar en Chile? La Constitución de 1980 dice que el núcleo fundamental de la sociedad es, el borrador decía, las familias en el concepto de inclusión de ¿qué? De género y orientación sexual. ¿Eso qué es? Deconstruccionismo. Ese es el escenario que la neumatología hoy día tiene que enfrentar. Es complejo. Entonces aquí estamos hablando de matrimonio, de la vida, de la crianza de los hijos, del género, de la orientación sexual, etcétera, con el propósito de instaurar procesos ideológicos, producto de filosofías y políticas que transformen involutivamente aquellos valores universales que definitivamente trastornen la educación y la cultura de las naciones. O sea, el desafío nuestro es extraordinario. Y aquí tenemos leyes deconstruccionistas, algunas. ¿Y esto cómo se fue produciendo? Paso a paso. Hormiga comiendo el elefante, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y nos vamos acostumbrando a estos procesos. Como alguien dice por ahí, obviamente si yo, y está dentro del construccionismo, y habla justamente, Agustín Laje, me parece que habla de esto, cuando tiramos una rana al agua fría, se mete sin problemas. Si yo tiro la rana al agua hirviendo, la rana salta, reacciona al calor, porque obviamente por instinto dice puedo morir, por instinto. Pero es muy distinto que yo tire la rana al agua fría. Sí, estoy terminando. Ya lo sé. Es la máquina que tenemos. Tengo la rana fría, y comenzamos a calentar el agua. Va a llegar un momento en que la rana en ningún momento va a saltar, sino el agua se va a entibiar, se va a ir calentando, el agua va a hervir y finalmente la rana se va a cocinar. ¿Ok? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cuál fue el fenómeno? ¿Cree usted? Poco a poco, ¿qué más? La rana comenzó a adaptarse, a normalizar, y ahí entramos a la ventana de Overton. ¿No se escucha usted la ventana de Overton? Que justamente la ventana de Overton establece de que lo que a lo mejor para nosotros parece inmoral o parece contra cultura o contra pensamiento cristiano, desde nuestra cosmovisión, comenzamos a normalizarlo hasta el punto de hacerlo ley, a legalizarlo. Y esa es una de las cosas que hoy día se ha estado discutiendo en el Parlamento. Muchos de estos elementos que aparentemente no, esto no puede ser posible, pero así se ha aprobado, por ejemplo, la pedofilia, así se ha aprobado en algunos lados el canibalismo, así se ha aprobado el matrimonio entre adultos y pequeños en algunos sectores del mundo. Eso es ventana de Overton, ¿ok? Pero usted sabe, conforme a la Escritura, eso totalmente está contra natura, contra todo lo que está. Entonces, todas estas leyes, hermano, de alguna manera están deconstruyendo nuestra realidad de vida. Y esto, por ejemplo, la teología queer. Han surgido muchas teologías este último tiempo, y una de ellas es la queer. Uno me tradujo el queer, pero es medio fuerte para decirlo acá. No lo voy a decir por respeto a todo, pero es la teología gay, por no decir otra cosa. ¿Se entendió? Entonces el sentido de esta teología, hermano,
sería aquella que reflexiona acerca de la relación entre lo religioso y las cuestiones queer, es decir, la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, asexualidad, intersexualidad y en general cualquier condición de orientación o identidad sexual que no sean las mayoritarias ante la población. Hoy día es una mezcla entre tratar de justificar todo el transgenerismo sexual desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista bíblico. Mire, hay harta literatura, yo he estado leyendo, hermanos, es increíble, es para quedar con la boca abierta, como estos tipos han hecho literatura para poder de alguna manera justificar el transexualismo, usando la fe, usando el concepto bíblico. Incluso la Biblia está adaptada de tal manera que se está justificando el homosexualismo, se justifica el transexualismo y la orientación sexual errónea. Y esta es nuestra teología, es una teología que hoy día existe y que hoy día se está trabajando. ¿Ok? Entonces, hermanos, este sentido subjetivo, esa teología que quiere saber, que tiene un saber teológico que llevan a cabo los miembros de las minorías citadas, gay, lesbianas, bisexuales, es el eje LGTBIQ+. O sea, todas las demás, hoy día eso es parte de nuestra realidad. ¿Ok? Eso lo voy a dejar ahí. Entonces, hermanos amados, pastores, si nosotros queremos derramar teología neumatológica con posicionamiento, tenemos que conocer bien nuestro contexto. Y obviamente el posicionamiento neumatológico a través de la espiritualidad para mí es tremendamente relevante para poder hacer un trabajo efectivo en este tiempo. Si usted quiere saberlo, mañana a la misma hora y en el mismo canal lo podrá saber. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.